Vale, entonces empecemos en forma. Muy buenas noches a todos. Hoy tenemos 10 de septiembre del 2025 y vamos a hacer la webconferencia correspondiente a la tarea número 2 de nuestro curso de programación para el análisis de datos. ¿Listo? Por una parte me parece genial también un poquito habernos demorado un poquito con la webconferencia porque he visto ya muchos con adelantos de la tarea por su propia cuenta y justamente a eso tenemos que apuntarle, ¿no? A eso tenemos que apuntarle, a lograr avanzar, ir estudiando de manera independiente. Eh, sí, eso justamente, ser independientes en nuestro estudio. Eso es genial y bueno, a eso tenemos que apuntarle. De hecho, esa es la metodología que utilizamos en la universidad, estudiantes independientes, de hecho, ¿listo? Cuando ingresamos, digamos, nuevos, como hay muchos en este programa que son totalmente nuevos, hay muchos que ya vienen de carreras y toman esta especialización o maestría como opción de grado, pues claro, ya conocen la metodología, ya saben trabajar un poco, pero cuando son nuevos, pues digamos que nos estrellamos un poquito porque no estamos acostumbrados así, de pronto venimos de una universidad presencial donde está siempre el profesor como tal, aquí pues es un tutor, nosotros dinamizamos, pero la idea es que el estudiante sea autónomo, sea independiente en su aprendizaje y nosotros vamos guiando únicamente, ¿listo? Esa es como la idea básica de la universidad. Entonces, pues en general, como les decía, muchos han presentado ya adelantos de esta tarea y eso pues está muy bien, ¿listo? Sin embargo, pues también, como también decía, muchos otros ingresaron apenas, no conocen muy bien la metodología de la universidad y estamos aprendiendo apenas, entonces también está genial que hayan esperado hasta la web conferencia para que vamos aclarando algunas dudas, algunas inquietudes con respecto a esta tarea. ¿Listo? Como siempre lo hacemos, es importante que descarguemos la guía de aprendizaje de la tarea número 2. Esa guía de aprendizaje básicamente es la que nos dice qué es lo que hay que hacer, ¿cierto? Y cómo debemos entregar nuestra actividad. Ya conocemos de la tarea número 1 algunos aspectos básicos, ¿no? Dijimos, por ejemplo, en los foros ya no podemos subir o no subimos los archivos IPYNB, los Jupyter Notebook. Algunos en la tarea 1 los subieron, yo les decía, está bien, bueno, sí, has hecho bien tu trabajo, tal cosa, pero recuerda que no puedes subir tu archivo IPYNB, sube más vale pantallazo, sube más vale el PDF, lo que sea, pero no subas el archivo IPYNB. Muchos subían justamente pantallazos, muchos lo imprimían como PDF. Bueno, también hice la lectura así, no hay ningún problema, pero no subamos entonces el Jupyter Notebook como tal. ¿Listo? En esta tarea nosotros vamos desde el 2 de septiembre hasta el 28 de septiembre, es decir, tenemos prácticamente 26, 27 días para realizarla. Y miren que tiene un trabajo independiente de 24 horas. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que si somos juiciosos en leer la documentación, en informarnos, que si somos juiciosos en, digamos, hacer nuestro estudio independiente, debería tomarnos aproximadamente entre lo que gastamos estudiando y lo que gastamos haciendo la actividad 24 horitas ahí. ¿Listo? Eh, en otras palabras, en otras palabras, no es conveniente ir a dejar la tarea para último momento porque pues va a ser muy complicado en los 2 últimos días, en los 3 últimos días, sacar el tiempo suficiente para realizar la actividad bien. ¿Listo? Entonces, pues es mejor irla haciendo, así sea poco a poco en el transcurso de estas 3 semanas, pero es mejor irla haciendo poco a poco. Y aquí en la guía de actividades, bueno, la guía de aprendizaje se encuentra pues absolutamente todo. Este es el resultado de aprendizaje que vamos a estar abordando en esta tarea y los ejercicios como tal, ¿no? Ya eso lo habíamos hablado en la tarea número 1, que era que
cómo era que abordamos esto, cuáles eran las ideas. En este caso particular, ejercicio número 1, ejercicio número 2 y ejercicio número 3. ¿Listo? ¿Está bien? Eso es lo que tenemos que desarrollar para esta actividad. ¿Qué es lo que tenemos Profe, que no sé si entregar? está compartiendo pantalla, no se está viendo su pantalla, si así lo está haciendo, Listo. no se está viendo. ¿Listo? Vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entregar para esta actividad? ¿Qué es lo que tenemos que entregar al final de todo? Tenemos que entregar el ejecutable, el Jupyter Notebook. ¿Ahí ya está viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, al final de cuentas, tenemos que entregar el Jupyter Notebook, ¿cierto? El archivo de extensión IPYNB. ¿Por qué lo aclaro? ¿Por qué me toca aclararlo? Porque resulta y acontece que en la tarea 1, algunos estudiantes o entregaron un archivo Word, o entregaron un archivo PDF, o entregaron un archivo de Python.py, que el archivo de Python.py, bueno, me dicen, sí, es que pues es un archivo de Python. Bueno, sí, pero legalmente, pues la guía de actividades solicita es el Jupyter Notebook, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado con eso. ¿Listo? Entregar el archivo correspondiente y el archivo bien, no un Word, no un PDF, sino el Jupyter Notebook donde desarrollan su actividad. Algunos también entregaron un archivo Word y dentro del archivo Word colocaban el link al Google Colab. No, tampoco podemos entregarlo así. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque el Google Colab mandan el link, pero internamente lo pueden estar actualizando y hasta que no se haga la revisión, pues pueden seguir haciendo la actividad como tal, ¿no? Tampoco es justo hacerlo así. Entonces, lo ideal, lo que hay que hacer, lo que se debe hacer es entregar el archivo de extensión IPYNB, ¿vale? Con el desarrollo de la actividad, que son 3 ejercicios en donde vamos a ir estudiando pues algunas estructuras básicas de la programación, algunas, digamos, alguna programación, algunos comandos básicos correspondientes al manejo de datos y todo este tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hay que hacer ahí. No olvidarnos, la entrega es el 28 de septiembre. No recuerdo muy bien si lo mencioné en la webconferencia de la tarea 1. Si no lo mencioné, me disculpan también, pero lo menciono ahorita. Resulta y acontece que por normatividad de la universidad, los foros no se atienden hasta el mismo día que cierra la actividad. ¿Listo? Si la actividad cierra el domingo 28 de septiembre, los foros se atienden 2 o 3 días antes, hasta 2 o 3 días antes de cerrar la actividad. Es decir, que si la actividad cierra el 28 de septiembre, que es un día domingo, algunos profesores como yo la podemos estar retroalimentando a foros hasta el viernes, por ejemplo, hasta lo que entreguen el 26, e incluso algunos tutores lo hacen hasta el 25, hasta 3 días antes. ¿Listo? Entonces, ustedes entran el 17 de septiembre o el 28 de septiembre y no encuentran y colocan su aporte, pues, y el profesor no les retroalimenta, pues es justamente por eso. No se hacen retroalimentaciones los últimos 2 o máximo 3 días de la actividad. ¿Listo? De resto, pues sí, normal como tal. ¿Listo? Entonces, esa información por ahí. ¿Preguntas, dudas? Juan Manuel, ¿tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Sí, señor, buenas noches a Buenas todos. noches. Bueno, antes de continuar, ya que está hablando del tema de las entregas, de las actividades y el tema de revisión en los foros y calificaciones, resulta y pasa que yo revisando la plataforma hasta el día de hoy, bueno, ya yo envié la actividad 2 y usted la revisó y pues está bien, pero yo no he recibido calificación de la primera actividad. Sí, hice todo acorde a la guía, entregué mi Jupyter en link de actividades, pero no he recibido calificación. Entonces, ahí estoy como que a espera de eso. No sé si ha tenido retraso o si hubo algún inconveniente con mi actividad.
Me gustaría de Listo. pronto si tiene No, no, alguna no. información. Ya te explico. ¿Listo? Ya te explico. Vale, ¿Qué es lo que claro. sucede, estimados estudiantes? Yo les comentaba en la web conferencia de la tarea 1 que lo que en la agenda del curso están los plazos para entregar las actividades y las retroalimentaciones. Recuerdan que aquí está la agenda del curso y están absolutamente todas las fechas, digamos, que vamos a manejar durante el periodo académico. La tarea número 1, observen, va desde el 19 de agosto hasta el 1 de septiembre. ¿Listo? Muchos entregaron hasta el 1 de septiembre. Algunos no alcanzaron a entregar el 1 de septiembre porque resulta que el último día hubo un problema con la plataforma. Al parecer como que mucha gente estaba ahí y colapsó uno de los servidores. Y entonces, pues el director nos dio, digamos, la orden de contactar a aquellos que no han podido hacer la entrega y que entregaran rápidamente, pues, el día siguiente, que no haya ningún problema. Entonces, bueno, ¿listo? Pero bueno, en fechas normales del 19 al 1 de septiembre fue la tarea. Y de ahí entramos a un proceso de calificación de las actividades que va desde el 2 de septiembre hasta el 11 de septiembre. Yo les comentaba que estas fechas son las que tiene el tutor para hacer la calificación de la actividad. Es decir, que todavía estamos en plazo común y corriente para recibir las retroalimentaciones de la tarea 1. Incluso hasta mañana sería el plazo común y corriente para recibirlas. Ya muchas de las tareas las he calificado, ya muchas de las tareas están ya con su nota. Me faltan, si no estoy mal, entre 40 y 50 tareas por calificar y esas pues las trataré de hacer mañana. Sin embargo, pues recuerden también que estuve con 2 días de incapacidad y pues digamos que si me paso un día, pues me disculpan también por eso, pero pues trataré de hacerlas mañana, pero si me paso un día, un par de días ahí, pues bueno. Entonces, estamos todavía en días normales, ¿cierto? En días normales de calificación hasta mañana 11 de septiembre. Y ya a partir de mañana, pues trataré de tener todas las notas y si falta alguna, pues ahí seguramente será para pasado mañana. Pero bueno, eso por ese lado. Listo, no se preocupen que todas las actividades pues serán calificadas. Si ya pasa, por ejemplo, 12, 13 de septiembre y no están todas las notas, se comunican conmigo por el internet y me dicen, profe, ¿qué pasó? Y yo reviso si fue que me la salté, si fue que de pronto algunos la enviaron por correo electrónico, si fue que no leí el correo, si fue que se me saltó el correo, bueno, no sé. Entonces ahí revisamos el caso particular, ¿listo? Pero hasta ahorita está fecha normal esto, ¿de acuerdo? Vale, chicos. Entonces sí. Vale, muchas gracias. Bueno, sigamos acá entonces. Yo les comentaba la vez pasada que cuál era la estrategia, cuál era la idea que yo personalmente tenía para desarrollar una actividad de estas. Yo les decía la tarea número 1, les decía es que muchas veces uno no sabe ni por dónde empezar, muchas veces uno lee todo esto que hay que hacer, todo esto que hay que hacer y uno dice, bueno, ¿y qué hago? ¿Por dónde empiezo? Entonces, les decía, mi estrategia, lo que yo hago, al menos yo haría, para resolver una actividad de estas, es generar primero un esqueleto de la tarea. Entonces, miren que hace rato lo estaba haciendo aquí. Hace rato estaba haciendo el esqueletico. Utilizamos la misma portada que utilizamos para la tarea 1, simplemente le puse pues tarea 2, tal cosa, pero la portada fue la que generamos esa ocasión de la tarea número 1. ¿Listo? En la web conferencia. Eso fue control C y control B lo que hicimos allá ese día. Y entonces comienzo yo a crear un esqueleto de la tarea. Entonces coloco ejercicio 1 y coloco todos los pasos que hay que hacer del ejercicio 1 en celdas Markdown. ¿Listo? Ejercicio 2. Todos los pasos que tenemos que hacer del ejercicio 2 en celdas Markdown. El ejercicio 2 requiere 9 pasos, entonces 9 pasos ahí. Ejercicio 3. Todos los pasos que tenemos que hacer del ejercicio 3. De esta manera, yo, digamos, ubico todo lo que tengo que hacer en cuanto a los ejercicios como tal. Aquí seguramente me faltarán algunas celdas, como alguna introducción, ¿cierto? Como
lo que me solicitan a mí en la guía de aprendizaje. Miren que la guía de aprendizaje solicita pues que el texto tenga cierto orden, que el texto tenga ciertas secciones. Por aquí lo menciona. A ver, busquemos por aquí. Aquí está, bueno, tiene que tener título de ejercicio, presentación del ejercicio en una celda Markdown, desarrollo del ejercicio, análisis de resultados, también tiene que tener referencias en normas APA. Entonces, tiene que tener unas secciones ahí, ¿cierto? Que son, digamos, solicitadas por la guía de aprendizaje. Y en ese orden de ideas, pues, digamos, al esqueleto que yo he creado, le faltan ese tipo de cosas, ¿no? Siempre les contesto, siempre les digo cuando veo que un estudiante está ya terminando su actividad, cuando ya está haciendo lo último de la actividad, le digo, revisa bien la guía de aprendizaje porque puedes identificar si te hace falta algún ítem por cumplir, si no te hace falta nada, si estás cumpliendo con todas las secciones que hay que entregar, si por el contrario te hace falta alguna sección. Entonces, siempre es importante revisar esa guía de actividades para asegurarnos de que cumplimos con todo. ¿Listo? Esa es una estrategia que yo sigo. Cada quien pues tiene su propia manera de estudiar, cada quien tiene su propia forma de aprender, pero bueno, yo por lo menos, si tuviera que hacer ese trabajo para entregarlo para calificación, haría eso. Ahí me doy cuenta si me hace falta resolver algún ejercicio, ahí me doy cuenta si me hace falta resolver algún ítem. Entonces, pues para mí, digamos que lo organizaría de esa forma. ¿Listo? Entonces, eso en primer lugar. Segundo lugar, el ejercicio número 1 nos pide, o bueno, el ejercicio número 1 trata de entender, de aprender, de manejar un poco algunas estructuras básicas de datos con Python. ¿Listo? Y esencialmente nos centramos en una estructura que se llama diccionario. Entonces el ejercicio 1 dice, defina una variable llamada personas de tipo diccionario, de tal manera que las llaves sean los nombres, strings, de 8 personas de su entorno familiar o bueno, amigos, cercanos, lo que quieran, y sus valores sean tuplas de 4 elementos que contengan la siguiente información de cada persona en este orden: edad, peso, estatura y estudia o no estudia. ¿Listo? Estos datos deben cumplir con lo siguiente: la edad en años, peso en kilogramos, estatura en metros y el elemento estudia un booleano que debe ser true o false, ¿cierto? Si estudia o si no estudia. Este ejercicio, miren que da continuidad al último ejercicio de la tarea 1, ¿no? Al último ejercicio de la tarea 1, donde trabajamos un poquito con diccionarios. Entonces, damos continuidad ahí. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué esto de los diccionarios? ¿Qué es lo que queremos hacer con esto de los diccionarios? Bueno, es que resulta y acontece, muchachos, que los diccionarios son una estructura de datos demasiado importante en la ciencia de datos. ¿Listo? Son muy importantes. Los diccionarios básicamente se definen, como veíamos en Python, ¿cierto? Mediante estas llavecitas, ¿listo? Pero en sus datos tienen una clave y tienen un valor, ¿vale? Entonces, la clave en este caso será Felipe y el valor será esta tupla, está entre paréntesis, con los datos que me solicitan ahí. Yo he ido adelantando un poquito y creé el diccionario de 8 personas, pues para no demorarnos mucho en eso. Pero, y bueno, y justamente lo tomé también de la tarea número 1, que habíamos hecho un diccionario por ahí pequeñito, unas tuplas por ahí, entonces con eso, ¿no? Y justamente digamos, esa naturaleza que tiene los diccionarios de tener una clave de valor hace que sean tan útiles en la base de datos, en la ciencia de datos. ¿Por qué? Porque resulta muy fácil convertirlos en una matriz tipo Excel, por ejemplo, en una base de datos tipo Excel. Y resulta muy conveniente para muchísimos entornos, llámese entornos de negocios, entornos
computacionales, bueno, en demasiados entornos, el uso de diccionarios. Piensen, por ejemplo, en lo siguiente. Piensen, por ejemplo, que ustedes tienen, supongamos, un supermercado. Entonces, pueden manejar los datos correspondientes a sus productos mediante diccionarios. Por ejemplo, la clave podría ser el nombre del producto, ¿listo? O más que el nombre, podría ser el código del producto. Podría ser el código del producto. Y en los valores, aquí en los valores podría ser, por ejemplo, una tupla o una lista, ¿cierto? ¿Y qué ponen ahí? Por ejemplo, ponen cuántos tienen en stock. En este caso, supongamos, hay 40 productos en stock. Por ejemplo, puede estar el nombre del proveedor o el número del teléfono del proveedor, el precio del producto, si el producto tiene un descuento, cuánto porcentaje de descuento tiene, el precio con el descuento, teléfonos del proveedor, no sé si ya lo dije, teléfonos del proveedor, fechas de vencimiento, bueno, lote, lo que sea, ¿cierto? Es decir, demasiadas situaciones encajan en la estructura de un diccionario y por eso se hace pues tan necesario entender bien esta estructura, ¿listo? Más aún, aquí nosotros hemos puesto en las claves nombres, ¿cierto? Pero en los valores pusimos tuplas. Pusimos tuplas, que es también una estructura de datos, una tupla. Pero así como pusimos tuplas ahí, la estructura que pueden llevar los valores en los diccionarios puede ser cualquier tipo de estructura como tal. Puede ser, como en este caso, una tupla, puede ser una lista, puede ser un conjunto, puede ser otro diccionario incluso, o sea que un diccionario de diccionarios, por ejemplo. Entonces, demasiadas cosas se pueden, digamos, encajar en esta estructura. Más aún, ¿por qué es tan importante el uso de los diccionarios? Porque básicamente, la mayoría de datos que obtenemos en Internet para hacer ciencia de datos, como bases de datos, ese tipo de cosas, vienen en forma de diccionario. Vamos a ver más adelante, creo que es en la tarea 3, si no estoy mal, vamos a ver más adelante que cuando hacemos llamados, cuando miramos datos o descargamos, hacemos peticiones de datos a través de APIs, esas vienen prácticamente en forma de diccionarios. Entonces, pues justamente esa es la importancia, ¿no? Claro, hasta ahí, preguntas, dudas. ¿Camilo tiene pregunta? Sí, señor, yo tengo una pregunta. Cuando está uno trabajando el diccionario, en este caso, en el del ejemplo, veíamos 8 registros u 8 elementos dentro del diccionario. Una clave y un valor. La clave, bueno, ya sabemos que puede ser en este caso son los nombres, y el valor fueron unas tuplas. ¿Para todos los registros tienen que ser tuplas? O, por ejemplo, para Felipe puede ser una tupla, para María puede ser un entero, para Andrés puede ser una lista, o si o tiene que ser homogéneo. ¿Qué quiere decir? Que si un trabajo clave-valor, el valor es tupla, para todos tienen que ser tuplas. No. No necesariamente para todos tiene que ser tupla. El diccionario pide una clave y un valor. ¿Listo? Para Felipe puede ser una tupla, para María puede ser un string, para Andrés puede ser un número, no pasa absolutamente nada, es totalmente válido. No tiene que ser homogéneo como tal, puede tener cualquier tipo de valor. Solamente que, pues cuando nosotros manejamos ya en ciencia de datos, cuando manejamos datos como tal, pues tratamos de que sea homogéneo para facilidad, para estudio, para que se comprenda bien, para que lo pasemos entre comillas a un Excel, entre comillas, ¿cierto? Pero no tiene por qué ser homogéneo. De hecho, muchas veces, cuando uno hace solicitudes de datos mediante una API, puede ser que esos datos vengan no homogéneos así, vengan en un diccionario tal cual como viene pero
los valores pueden ser que no sean homogéneos. ¿Listo? Ahí estaríamos hablando de datos semiestructurados. Pero bueno, digamos, es otra cuestión y otro estudio ahí. Pero en general, los diccionarios como tal no piden que sean valores homogéneos, pero tratamos de manejar los homogéneos justamente para poder comprenderlos bien y que se comprendan bien como un data frame ahí. ¿Listo? Listo, gracias. Ahora bien, dice así. Entonces, eso cumpliría con el ítem 1, ¿no? Eso cumpliría con el ítem 1, ¿no? Esto ya estaría cumpliendo con el ítem 1. Listo, está bien. Entonces, esto es ítem 1, listo. Lo que yo les decía, diccionarios. Uno de los diccionarios puede hacer una cantidad grande, inmensa de cosas. Puede agregar valores, puede quitar, puede editar. Justamente lo que pasa en un supermercado. Si se vende un producto, pues se supone que el 40 que decíamos que era el stock del producto, pues se tiene que restar en 1, ¿no? Entonces tiene que actualizarse el diccionario. Si un producto cambia de proveedor, pues entonces tendrá que actualizarse esa entrada, ¿no? Entonces hay una gran cantidad de operaciones que podemos hacer con diccionarios como tal. Podemos editar entradas, podemos cambiarlas, podemos agregar nuevas, podemos, bueno, básicamente una gran cantidad de cosas. ¿Listo? Si nos sobra un tiempito al final, podemos un ratico estar analizando esa parte. Vamos a continuar aquí, a ver si terminamos estos punticos, al menos los del ejercicio 1. El viernes haríamos los del ejercicio 2 y la próxima semana miraríamos los del ejercicio 3 para que veamos cómo se desarrolla pues la actividad. ¿Listo? Para el ejercicio 2 dice así: implemente ciclos, ¿cierto? Implemente ciclos while o for para extraer la información del diccionario creado anteriormente y generar las siguientes 4 listas: edades, pesos, estatura, estudia o no estudia. Entonces tenemos que generar 4 listas. Edades, entonces vamos a irlas generando. Edades, ¿cierto? Y vamos a crear listas vacías por lo pronto, porque vamos ahorita a agregar la información. Pesos, igual y boom. Así, entre corchetes, creamos una lista. ¿Listo? Estaturas y listo. Y la última era estudia, ¿no? Estudia y listo. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Ah, bueno, eso no lo hemos corrido ni una vez. Vamos a correrlo una vez. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos creando básicamente las listas en memoria. ¿Listo? Ah, aquí no está bien. Aquí ahorita lo corregimos, ¿vale? Estamos creando básicamente las listas en memoria. En este caso, estas listas aún están vacías. Está simplemente el corchete abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. Entonces, esas listas aún están vacías. No contienen ninguna información interna. Solamente están creadas en memoria y ya. La idea es que creemos algún ciclo for o while, ¿cierto? Para que extraigamos la información correspondiente. Es decir, que en la lista de edades se guarden las edades 40, 25, 32, 7, 12, 84, 22 y 23. En la lista de pesos 100, 60, 70 y así sucesivamente hasta el final. ¿De acuerdo? Esa es la idea, esa es la estrategia ahí. Entonces tenemos que crear un ciclo for. Un ciclo for es conveniente cuando uno conoce el número de iteraciones que tenemos que hacer. Ese ciclo for lo utilizamos cuando tenemos que recorrer o listas o diccionarios o tuplas, por ejemplo, porque ahí justamente uno sabe cuántos pasos tiene que dar, digamos, cuántas iteraciones tiene que dar. Mientras que un ciclo while es más conveniente, por ejemplo, cuando uno no sabe cuántas iteraciones tenemos que dar. Por ejemplo, en matemáticas utilizamos mucho el ciclo while para hacer operaciones y que se detengan cuando el error, por ejemplo, es muy pequeñito. Entonces uno lo configura y le dice, haga esto mientras que el error sea grande. Cuando sea pequeñito, deténgase. Entonces, mientras que el error sea grande, sígalo haciendo, sígalo haciendo, sígalo haciendo.
y cuando calcule de tal manera que el error generado sea pequeñito, entonces deténgase ahí y ahí ya estamos donde queremos estar. Es decir, no sabemos en el ciclo while cuántas iteraciones va a ser, ¿cierto? Pero los ciclos for son, digamos, más utilizados cuando tenemos exactamente la idea de cuántas iteraciones vamos a querer hacer. En este caso, fíjense que nosotros tenemos un diccionario justamente con 8 entradas, digámosle, 8 claves, ¿cierto? Y pues la idea es que ese diccionario vaya recorriendo cada una de estas claves como tal, ¿vale? Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a colocar for, ¿cierto? Y vamos a colocar, vamos a ver qué es lo que queremos recorrer. Vamos a recorrer datos in personas, por ejemplo, punto values. ¿Listo? ¿Vale? Ya les voy a comentar qué es lo que vamos a hacer ahí. ¿Listo? Ya les voy a comentar qué es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, en este ciclo for, vamos a necesitar, ¿cierto? Vamos a necesitar algo que vaya moviéndose como tal, algo que vaya moviéndose. Y ese iterador puede llevar cualquier nombre, cualquiera. Para mí, para este caso, lo que yo quiero que se vaya moviendo es esto que pusimos como datos. ¿Listo? Datos es el iterador. Datos es lo que se va a ir moviendo. Es la variable en mi ciclo for. Y yo le estoy diciendo que se mueva en personas.values. ¿Qué es personas.values? Los valores del diccionario personas. Miren, por ejemplo, esto. Antes de hacer esto, voy a imprimir personas.values. A ver, vamos a imprimirlo. Miren lo que está aquí. Cuando yo imprimo personas.values, me imprime, como ustedes ven aquí, básicamente una lista con los valores del diccionario. Miren, me imprime la tupla correspondiente a Felipe, me imprime la tupla correspondiente a María y así sucesivamente cada tupla la va colocando aquí. ¿Listo? Entonces, cuando yo coloco personas.values, le estoy diciendo vaya y entre al diccionario personas, pero entre es a los valores, como tal. ¿Listo? Y entonces ahí es donde yo voy a comenzar mi ciclo for. Me interesa comenzarlo ahí. ¿Por qué? Porque justamente en estas listas de edades, pesos, estaturas, si estudia o no estudia, en esta lista yo tengo que ingresar son los valores, no tengo que ingresar los nombres, no tengo que ingresar Felipe, no tengo que ingresar nada de eso. Tengo que ingresar son los valores. Entonces digo que entrar es a los valores del diccionario. Entonces, ahora sí, una vez ingresamos, una vez colocamos el iterador, mi iterador va a ser datos y se va a estar moviendo en personas.values. ¿Listo? Entonces, datos, ¿qué es lo que va a hacer? Datos va a ir recorriendo cada una de estas tuplas. Datos va a estar recorriendo esta tupla, esta tupla, esta tupla y así sucesivamente. ¿Listo? Cuando, por ejemplo, hagamos la primera iteración, datos va a tomar esta tupla, es decir, va a ser esa tupla que está ahí. Y entonces yo le puedo decir que esa tupla se me descomponga. Bueno, aquí les voy a hacer una anotación por si de pronto tienen la duda, no sé. Algunas veces cometen como el mismo error y muchas veces me escriben a mí y me dicen, profe, pero es que aquí yo intento hacer el código y no me sale, y me sale error, y me sale error, y me sale error. Y simplemente la anotación es que Python es, tiene en cuenta la indentación, ¿listo? Es sensible a la indentación. ¿Qué significa eso? Que aquí yo empecé un ciclo for como tal. Cuando yo le doy enter, fíjense ustedes que el cursor se me coloca aquí un par de espacios adelante, ¿cierto? Y eso es porque
para Python, todo lo que esté identado ahí en esa longitud es lo que le pertenece al ciclo for como tal, es lo que le pertenece al ciclo for. Si yo lo coloco acá al inicio, estoy indicándole que ahí ya no pertenece al ciclo for, que ya no está en el ciclo for. Entonces, muchas veces se comunican conmigo y, profe, es que me sale un error, profe, es que el resultado no me da otra cosa, o no lo puedo hacer bien, ¿qué puede ser? Claro, y cuando uno va a ver, es que justamente hay un problema de indentación, no han puesto la indentación bien, y entonces el ciclo for no entiende qué es lo que está haciendo, no entiende o no hace las iteraciones bien, las operaciones bien, porque pues para él se está saliendo la indentación, entonces para él ya no hay ciclo for ahí, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, es muy sensible a la indentación. Todo lo que esté debajo de este cursor aquí, todo lo que venga aquí debajo es lo que pertenece al ciclo for. Cuando yo lo vuelvo acá al origen, es porque ya estoy saliendo del ciclo for. ¿Listo? Entonces, observen lo siguiente. Datos es el iterador. Datos es la tupla como tal. Yo puedo descomponer esa tupla. Yo le puedo decir que esa tupla la voy a descomponer en edad, en peso, la voy a descomponer en estatura, ¿cierto? Estatura y en estudia, ¿no? Era la otra, ¿no? Estudia, ¿listo? Y que eso sea igual a datos. ¿Qué es lo que estoy diciendo de ahí? ¿Qué es lo que estoy tratando de querer decirle ahí? Estoy diciéndole que de esa tupla que me está generando ese iterador datos, en la primera posición se refiere a la edad, la segunda posición se refiere al peso, la tercera a la estatura y la cuarta a estudia o no estudia. Es el dato correspondiente a la edad, al peso, a la estatura y al estudia o no estudia. Y ahora lo que sí voy a hacer es ir agregando esta información a las listas que fuimos creando. Entonces, voy a decirle, por ejemplo, que a la lista de edades, ¿cierto? Vaya agregando el dato de edades. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues resulta que acontece que para agregar un dato a una lista está la función append. ¿Listo? Esa función append agrega datos a esa lista y los va colocando ahí. ¿Listo? Entonces, miren lo que coloco. Edades.append. ¿Qué le estoy diciendo que agregue ahí? Le estoy diciendo que a la lista de edades le agregue el dato. ¿Cuál dato? El de la edad. ¿Listo? El de la edad de la tupla. ¿De acuerdo? Entonces, miren qué generó ahí. Miren qué generó ahí. Voy a imprimir edades. ¿Listo? Miren qué generó ahí. Aquí está bien. Listo. Miren qué generó ahí. Cuando yo hago eso, entonces el iterador datos viene y recorre todos los valores de ese diccionario personas y va a descomponer esas tuplas básicamente en edad, peso, estatura, estudia o no estudia. ¿Listo? Y luego de eso yo le digo, bueno, coja la lista que está en este momento vacía de edades y agregue el dato de edad. Y entonces él va a ir recorriendo todas las edades, 40, 25, 32, 7, 2, 84, 22 y 23. Y me generó esta lista que hemos acabado de crear aquí. Miren que esa lista que yo creé ahí está dentro del ciclo for. Claro, tiene que estar dentro del ciclo for, tiene que estar identado. ¿Por qué? Porque si no está identado, entonces Python va a entender de que mejor dicho, hagámoslo y para que vean ahí. Voy a quitarle la indentación. Miren, le quito la indentación. ¿Listo? ¿Qué es lo que va a entender ahí? Que para el ciclo for solamente va a corresponder estos dos datos de ahí. ¿Listo? Va a corresponder estos dos datos de ahí. Entonces voy a volverlo a correr y miren que se agregó. Se agregó solamente una edad. De hecho, va a ser la última. ¿Por qué? Porque él vino, hizo todo el ciclo, recorrió todas las posiciones
Y la última que quedó en memoria fue justamente la última casilla, la última posición, la última tupla. La última tupla era de Cristian, que tiene 23 años. Entonces, ahí quedó el ciclo for. Recorrió todo el ciclo for. Pero en edades, .append ya no los agregó todos porque justamente él entiende que ya está fuera del ciclo for, ya está fuera, entonces le agrega fue lo último que le quedó en la memoria, que fue 23 como tal. ¿Listo? ¿Ven la importancia entonces de identar bien? Ven que es muy sensible a identaciones y entonces, claro, para entender qué es lo que va dentro del ciclo for, tiene que estar identado ahí. ¿Listo? Estudiantes, preguntas, dudas, inquietudes, ¿está claro hasta el momento? Bueno, Bien, parece que profe. está claro. Listo. Bueno, entonces esa es la idea. Una vez hicimos el primero, pues lo demás es fácil, ¿no? Lo demás es fácil. Pesos, ¿cierto? Que es la segunda lista, .append, y añadimos el dato de peso. ¿Listo? Estaturas, ¿cierto? Punto. Aquí está mal escrito, es una sola A. .append, ¿cierto? Y colocamos el dato de la estatura. ¿Está bien? Y por supuesto, estudia y colocamos el dato de estudio. ¿Claro está ahí? Entonces, chum, listo. Y quedaría entonces así. Miren, por ejemplo, qué pasaría si yo me equivoco y le coloco a imprimir, pero como si estuviera dentro del ciclo for. Es decir, si le coloco indentación a imprimir, ¿qué pasaría ahí? Vamos a correr esto y miren lo que va a imprimir. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que claro, él está haciendo el ciclo. El iterador datos está recorriendo cada una de las posiciones, cada una de las casillas. Y como print está dentro del ciclo for, en este caso, entonces cada paso, cada iteración del ciclo, él va a imprimir una cosa, va a imprimir una cosa. Entonces, en cada iteración va a ir agregando un dato adicional porque justamente eso es lo que está haciendo en cada iteración, ir agregando un dato adicional como tal. ¿Listo? Entonces, en ese caso, pues ya vemos que justamente sí está haciendo el ciclo completo y pues que justamente está funcionando como queremos, ¿no? Entonces, eso es, a ver, coloquémosle aquí edades, ¿cierto? Y 2 puntos para que quede la lista clara aquí. Y aquí, ¿cierto? La comita para poder entonces separar la información, que entienda que esto es una variable, edades. Y coloquemos todas para que nos quede fácil aquí o nos quede entendible. Ya sabemos, he hecho una, pues las otras son fáciles, ¿no? Pesos, ve, perdón, edades, pesos aquí. Y justamente la variable es pesos. La otra era estaturas. Esto simplemente es para que se vea un poquito más bonito, entendible. Estaturas y estaturas, ¿cierto? Estaturas, ¿listo? Y estudia o no estudia. Estudio, ¿listo? Entonces ya quedaría así, ¿de acuerdo? De esa manera entonces ya logramos imprimir lo que queríamos. 4 listas correspondientes a esos datos que tenemos hasta el momento, ¿vale? ¿Preguntas, dudas? ¿Está clara la información hasta el momento? Vale, entonces continuamos aquí. El ejercicio 3 o el ítem 3 nos dice lo siguiente. Defina una función que reciba como parámetros una lista y regrese, return, el promedio de dicha lista, ¿vale? Utilice dicha función para imprimir el promedio de las listas del inciso anterior. Ok. Entonces, algunos estudiantes de hecho me preguntaban lo siguiente, me decían, bueno, profe, pero en este caso tenemos nosotros
funciones especiales en Python para calcular el promedio, para calcular la suma de una lista. Yo les decía, sí, en efecto, tenemos funciones que hacen todas estas operaciones, calcular promedios, sumar la lista, bueno, todo eso lo podemos hacer con un solo comando como tal, ¿listo? Pero digamos que la idea del ejercicio no es utilizar esas funciones como tal. La idea del ejercicio es crear una función que lo haga, ¿vale? Crear una función que haga eso. ¿Para qué? Pues básicamente para que identifiquemos, para que comencemos a utilizar las funciones en Python. Las funciones en Python son demasiado importantes. Bueno, en general en la programación son demasiado importantes. Nos permiten reciclar código. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tenemos que hacer una cierta, digamos, una cierta programación o una cierta ejecución que sea reiterativa, es decir, que la tengamos que hacer varias veces, pues no tenemos que estar generando código a cada rato, no tenemos que estar generando el mismo código a cada rato, ¿cierto? Es decir, si el promedio tengo que calcularlo acá, en este ítem 3, y tengo que volver a calcular el promedio acá, en el último ítem de la tarea, pues justamente para no tener que volver a hacer el mismo código acá, pues generamos la función y lo que va a pasar al generar la función es que podemos reciclar el código y utilizarlo más adelante también o incluso en otros proyectos como tal. Entonces, en ese sentido, pues, es muy importante el uso de funciones, ¿vale? ¿Cómo se definen las funciones? En Python se definen así, def, y se les coloca un nombre como tal, def y un nombre, cualquier nombre, por ejemplo, calcular el promedio. Entonces, calcular, por ejemplo, promedio, ¿listo? Calcular promedio. Y esas funciones, pues muchas veces requieren un parámetro de entrada, ¿vale? Muchas veces requieren un parámetro de entrada. No significa que siempre tenemos que poner un parámetro de entrada, ¿no? Pero usualmente requieren un parámetro de entrada. ¿Qué tipo de parámetro en este caso? Nosotros necesitamos que ingrese como parámetro una lista. Como argumento aquí, una lista. Y esa función va a realizar unas ciertas operaciones, va a realizar pues unos ciertos procedimientos, unas ciertas cosas y nos va a retornar algo. Eso es lo importante. La función nos va a dar un retorno. Ese retorno justamente debe ser para nuestro caso el promedio de esa lista, ¿vale? Entonces, uno pudiese hacerlo fácilmente, colocarle así, retornar, por ejemplo, return. ¿Y qué es lo que vamos a retornar? Vamos a retornar el promedio de la lista. ¿Cómo lo calculamos? La lista va a ser, bueno, el promedio de la lista va a ser la suma de todos los elementos de la lista dividido sobre el número de elementos de la lista, ¿no? Entonces, podríamos colocarlo así, suma de la lista, es decir, que sume todos los elementos de la lista y lo divida por la longitud de la lista, ¿vale? Y ese puede ser el retorno como tal. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que estamos en este caso haciendo? Estamos diciendo que esta función calcular promedio va a recibir como parámetro una lista y lo que va a hacer es devolver la suma de los elementos que hay en esa lista dividido sobre la longitud, ¿cierto?, de la lista, es decir, el número de elementos que hay en esa lista. Esta función debería ser suficiente para poder calcular los promedios de estas listas que tenemos acá. Por ejemplo, si yo aquí le coloco, bueno, vamos a imprimir, por ejemplo, y coloco calcular el promedio, ¿cierto?, de edades, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Lo que va a suceder es que le estoy diciendo, vaya y ubique la función calcular promedio y aplíquesela, ejecútela
con la variable edades, es decir, con la lista de las edades. Entonces, va a venir acá y este edades va a reemplazar a esta lista, o esto que dice lista aquí, y entonces va a ser la suma de edades dividido por la longitud de la lista de edades. Es decir, en este caso 8, ¿no? Y entonces saca el promedio como tal, ¿vale? Pero obviamente, miren qué pasaría, por ejemplo, si yo coloco una lista vacía. Miramos a ver, por ejemplo, qué pasaría. Coloquemos una lista vacía cualquiera. A, por ejemplo, una lista A vacía, ahí. Y entonces calculo el promedio de la lista A. ¿Listo? Lista A promedio. Entonces, miren lo que pasa ahí. Me da un error, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que si bien mi función sí opera bien cuando la lista tiene elementos, pues hay un problema cuando la lista no tiene elementos, como en este caso, me genera un error que va a detener el programa como tal. Entonces, no es conveniente, pues, tener este tipo de errores. Por eso, es bueno siempre anticipar estas cosas en la programación y tratar de colocar algún condicional, colocar alguna, digamos, sí, alguna condición para mejorar el programa que creamos aquí y que no genere errores como este tipo de errores como tal. ¿Listo? ¿Qué le podemos decir? ¿Qué le podemos colocar? Entonces voy a colocarle así, por ejemplo, si, if, ¿cierto? Le voy a colocar si la longitud de la lista, len de lista, si la longitud de la lista coincide, es estrictamente igual a 0, ¿qué es lo que vamos a retornar? Vamos a retornar, ¿cierto? Algo, por ejemplo, voy a retornar, yo qué sé, el valor 0, pongamos, valor 0, lo que sea, ¿listo? El valor 0, lo que sea, ¿listo? ¿De acuerdo? O retornar, pues, que la división por 0 no existe, o retornar, pues, que la lista es vacía, o retornar cualquier cosa ahí, ¿no? Entonces, en este caso, pues, le puse 0, ¿listo? Entonces dice así, si nosotros tenemos que la longitud de la lista es igual a 0, ¿cierto? Entonces, que retorne el valor de 0 o que retorne un aviso que diga que la lista está vacía o que llene la lista o que le ponga datos a la lista o bueno, cualquiera de esas cosas, ¿cierto? Pero en caso contrario, en caso de que la lista no esté vacía, de que la longitud de la lista no sea 0, pues entonces haga la operación que queremos. Suma de lista dividido la longitud de la lista. En este caso particular, observen que eso, por ejemplo, cuadra, eso, por ejemplo, mejora la programación porque ya no comete el error aquí, ya no sale un error. Nosotros en programación siempre tenemos que tratar de anticipar esas cosas y corregir ese tipo de errores. Siempre tenemos que depurar el código, siempre tenemos que estar viendo cómo lo podemos mejorar, cómo lo podemos optimizar. De hecho, es un trabajo fuerte que hacen los programadores en este caso. ¿Listo? Entonces, digamos que sería un poco más beneficiosa esta función de aquí que la que pusimos originalmente. Por lo menos considera ese tipo de casos ahí. Y por supuesto, esta función que está aquí puede ser mejorada, ¿no? Alguien dice, bueno, pero es que hay que tener en cuenta también que aquí eso de retornar 0, pues no tiene sentido si la longitud de la lista es 0, sino que retorne, por ejemplo, el aviso de que la lista esté vacía. Bueno, sí, es una mejora. O que, ¿qué pasaría, por ejemplo, si hay números negativos y entonces el promedio es 0? Bueno, también es una mejora, ¿listo? Todo eso es susceptible a mejoras, por supuesto. Esto es solamente una idea. Pero bueno, ¿hasta ahí claro? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Profe, yo tengo una pregunta. Claro, dime. ¿En las funciones no hay que definir el tipo de dato que se está retornando? No, no. ¿En Python como tal o es aquí o este tipo de funciones? En Python como tal no. En Python no. La programación en Python es dinámica. De hecho, no hay que declarar qué tipos de variables tenemos. Es muy fácil aprender Python por eso justamente, porque
no tenemos que preocuparnos por ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, no, aquí no hay que declarar qué tipo de datos queremos que retorne, ¿no? Simplemente retorne, por ejemplo, como en este caso, el valor 0 y ya no pasa absolutamente nada. ¿Listo? Ahora sí, dice, bueno, ya creamos la función promedio, ¿no? Utilice dicha función para imprimir el promedio de las listas del inciso anterior. Ah, bueno, eso lo podemos hacer así. Calcular promedio de edades, ¿cierto? Control C y control V acá. ¿Listo? Vale. Y incluso puedo copiar esto para los otros, ¿no? Creo que eran 4, si no estoy mal. Edades, pesos, estaturas y estudia, ¿vale? Entonces, imprimimos y ahí está. Calculó los promedios. Fíjense otra cosa. Python, digamos que es tan flexible con ese tipo de cosas, con las variables como tal, que miren que la lista de estudia que no tenía datos numéricos, sino que tenía datos booleanos, igual calculó el promedio, le dio 0.75. Entonces, es decir, simplemente internamente asigna un valor de 1 a true y asigna un valor de 0 a false y ya calcula el promedio, ¿listo? Entonces, ni siquiera hay que preocuparse por eso. En muchos otros lenguajes de programación, esto generaría un error porque automáticamente diría, no, ¿usted cómo va a calcular el promedio de estas variables booleanas? Entonces, no, aquí muy flexible con eso, ¿no? Simplemente calcula y ya está, ¿vale? Entonces, ahí estaría ese punto como tal. ¿Claro hasta ahí? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Listo. Bueno. Entonces, profe, disculpa. Ajá. Dime, Julio. Profe, disculpa. De pronto, pues uno comienza a buscar para tratar de llegar a cada uno de los objetivos de cada pregunta. Y yo me metí por el lado es que listas de comprensión. ¿Será válido o válido la solución? Porque de todas maneras me hizo el proceso. Lo único que no intenté fue calcular el promedio de estudio, pensando que como es un booleano, tal vez no lo hacía. No lo he hecho, pero si de pronto uno utiliza listas por comprensión, no habría ningún problema en el desarrollo de la actividad. No hay ningún problema. Esto que damos aquí son ideas de cómo desarrollarlo. Incluso muchas veces aquí lo hacemos o tratamos de hacerlo de la manera más sencilla posible. ¿Listo? Obviamente muchos de ustedes saben bastante de programación. No hay ningún problema cómo lo desarrollen. Se revisa, se mira si está utilizando otras funciones, si está utilizando otra manera de programarlo, no hay ningún problema. Mientras cumpla con lo que se solicita, no hay ningún inconveniente, ¿vale? Entonces, no hay ningún problema con eso. De acuerdo, entonces, gracias. ahora dice, perfecto. Dice, crea un diccionario llamado clasificación. Yo tengo otra. Dime. Sí, señor, yo tengo otra. Hay otra, esa de definir la longitud. También hay otra que dice como de contar los elementos, ¿cierto? Sí, también, perfecto. Incluso, como count, creo que es. Incluso, es muy importante siempre estar verificando la documentación de todo lo que vamos utilizando. ¿Listo? Pues básicamente debería ser obligatorio prácticamente estar viendo siempre la documentación. Si algo tiene Python es que la documentación es muchísima, es muy amplia, está muy bien explicada. Entonces, es bueno siempre estarla revisando. Muchas veces aquí lo haremos, incluso muchas veces aquí cuando tenemos alguna duda de cómo hacerlo, de cómo desarrollarlo, miramos la documentación y lo desarrollamos justamente siguiendo pues las pautas de la documentación. Y no solamente por eso, ¿no? Y no solamente por eso, sino porque muchas de estas cosas se actualizan constantemente, incluso hay muchas funciones que salen, que las eliminan por alguna razón o por otra, y
ingresan también otras funciones. Por ejemplo, supongamos, aquí utilizamos una función suma. Pues en algún momento puede ser que cuando vayamos a ejecutar este mismo código ya no funcione, y es porque la función suma, por ejemplo, la hayan eliminado y entonces haya sido reemplazada o hayan creado otra función, ¿cierto? Pero hayan eliminado esa función suma. Entonces muchas veces pasa eso. Incluso creo que es en este ejercicio, si no estoy mal, creo que es en este ejercicio donde se pide crear unos paneles. Así, aquí está justamente crear el panel. Y antes había una función para crear estos paneles. Entonces, uno simplemente utilizaba la función, ¡pum!, se creaban automáticamente y ya, no pasaba nada, se hacían de manera inmediata. Pero esa función la eliminaron. Les cuento que la eliminaron hace ya tiempito y por eso pues tenemos que crearlo manualmente, ¿no? Como en este caso que dice, hágalo manualmente, cree el diccionario y tal y tal y tal. Y eso fuera justamente lo que hacía la función panel como tal. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí, dice así, cree un diccionario llamado clasificación. Entonces, clasificación, ¿vale? Clasificación. Vamos a crear un diccionario llamado clasificación. Ese diccionario, bueno, como siempre, ¿cierto? Lo colocamos entre llavecitas y debe tener entonces unas claves y unos valores. ¿Listo? Entonces dice así. Tiene dos claves principales, mayores de edad, entonces mayores de edad, ¿cierto? Y la otra clave es menores de edad, entonces menores de edad, ¿vale? No importa aquí si es un cosito, dos cositos, no hay problema, pero bueno, coloquémosle para que quede igual, dos, ¿listo? Esas van a ser nuestras claves principales. Y esas claves deben tener valores también. ¿Cuáles van a ser los valores? Van a ser diccionarios nuevamente. Entonces, chan y chan acá también. De esta manera, nosotros hemos creado un diccionario que tiene dos claves principales, mayores de edad, menores de edad, y cada una de esas claves tiene como valores, tiene como datos, tiene como valores diccionarios también, ¿no? Diccionarios, subdiccionarios. Entonces, de tal manera que esta es una estructura de datos más compleja incluso que la original que teníamos. Es mucho más compleja porque ahora tenemos diccionario dentro de un diccionario. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esto? Lo que tenemos que hacer con esto, bueno, dice así, listo, ¿dónde? Las llaves de estos subdiccionarios sean los nombres de las personas del diccionario original personas. Más aún, los valores sean las tuplas completas de los datos correspondientes a cada persona para clasificar, considere que una persona es mayor de edad si tiene 18 años o más, use una estructura condicional if dentro del ciclo for o while para distribuir los datos en el grupo correspondiente. ¿Listo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Básicamente tenemos que recorrer el diccionario original e identificar cuáles personas son mayores de edad o menores de edad y agregar esos datos aquí en estos diccionarios correspondientes, ¿vale? Para eso necesitamos recorrer el diccionario original, claro, necesitamos recorrerlo en los dos frentes, tanto en los valores como en los datos. Eso, perdón, en las claves como en los valores, ¿no? Eso lo podemos hacer justamente con personas.items, o no recuerdo si le pusimos mayúscula, minúscula, minúscula. Personas.items, ¿listo? Aquí está, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hace esto o qué es lo que estamos identificando con personas.items? Hace rato nosotros veíamos o utilizábamos
personas.values. ¿Y qué era lo que identificaba values? Identificaba los valores de ese diccionario. Recorrimos los valores de ese diccionario como tal. Cuando nosotros utilizamos personas.items, vamos a identificar, vamos a poder recorrer ese diccionario, pero no solamente en los valores como hace rato, sino que lo podemos recorrer en ambas direcciones, tanto en las claves como en los valores como tal. ¿Listo? Entonces vamos a recorrerlo. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a colocar el ciclo for y vamos a recorrerlo, pero vamos a necesitar dos iteradores. Hace rato pusimos un solo iterador que era datos. Ahora vamos a necesitar dos iteradores. El iterador nombre, esta variable nombre, para que recorra las claves de este diccionario de personas, y datos para que recorra justamente los datos de ese diccionario de personas como ya lo hicimos antes. Entonces, personas.items me permite a mí recorrer ese diccionario de esas dos maneras, tanto en claves como en valores. Y por eso es que al momento de iterar, pues voy a necesitar entonces justamente dos variables, dos iteradores, nombre y datos como tal. ¿Listo? ¿Vale? Entonces quedaría así. Ok, aquí me faltó algo. Sí. Aquí me faltó algo. Listo. Vale, entonces vamos a iterar acá. Listo. Entonces, miren lo que pasa aquí. ¿Qué es lo que sucede aquí? Vamos a recorrer ese diccionario tanto en nombres como, bueno, en claves como valor. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir verificando si cada uno tiene bueno, es mayor o igual a 18 años, ¿no? Era la idea ahí. Pues, ¿cómo lo podemos hacer? A ver. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Edad, ¿cierto? Edad es igual, pongámoslo así, a datos 0. Listo. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Observen lo siguiente. Vamos a ver. Listo. Entonces pongámoslo así. Vale. Entonces, quedaría así. Vamos a recorrer nuestro diccionario tanto por claves como por valor. El iterador nombre va a estar siempre recorriendo las claves de nuestro diccionario y datos va a estar recorriendo los valores. ¿Listo? En este caso particular de los datos, la primera posición de los datos, es decir, en la tupla, la primera posición de la tupla, el primer dato de la tupla corresponde a las edades. Entonces, esta variable edad va a estar identificando la edad que tiene cada uno de las personas que están en ese diccionario. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decirle, vamos a colocar un condicional donde diga, si la edad es mayor o igual a 18 años, entonces agregue ese dato a mayores de edad. Si, por el contrario, la edad es menor que 18 años, pues agregue ese dato entonces a los menores de edad como tal. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Coloquémoslo así. Si, if, ¿cierto? Edad es mayor o igual, en Python se coloca así, mayor o igual que 18, vamos a realizar. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a agregar ese dato, vamos a colocar ese dato en nuestro diccionario clasificación en la parte de mayores de edad. Entonces sería así. Vamos a ir a clasificación y vamos a ir a los mayores de edad, ¿cierto?
a los mayores de edad y vamos a agregar. ¿Quién tenemos que agregar ahí como clave? Tenemos que agregar el que esté en nombre. Tenemos que colocarle el que esté en nombre. ¿Y cuáles son los datos que le vamos a colocar? Son los del iterador datos. Los del iterador datos. ¿Listo? Eso. Sí, ahí yo creo que funcionaría. Y en caso contrario, en caso de que la edad no sea mayor o igual a 18, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues lo que queremos hacer es básicamente lo mismo, pero agregarlos a menores de edad. Entonces, menores de edad. ¿Listo? Vamos a ver, yo creo que ahí estaría bien. Voy a imprimir. Clasificación. Vamos a ver, vamos a ver. Miren que todo esto que hacemos aquí, pues básicamente lo vamos desarrollando sobre la marcha, ¿no? Básicamente vamos viendo cómo puede funcionar. No se preocupen si algunas veces nos salen errores, si algunas veces salen cosas por corregir o por mejorar. No, no hay ningún problema. Eso lo vamos desarrollando aquí. Si alguien tiene alguna sugerencia, dice, profe, hagámoslo así, pues también es válido, ¿no? En este caso, entonces, yo creo que podría salir de esta manera. Verifiquemos que todo esté funcionando bien. Vamos a recorrer entonces nuestro diccionario personas, pero con los dos frentes, tanto en las claves como los valores. El iterador para las claves va a ser nombre, o sea que ahí donde va a estar Cristian, Felipe, todos estos. Y los datos van a ser las tuplas correspondientes, ¿no? Por eso hasta aquí la edad, el peso, la estatura y todo eso. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que queremos identificar? Queremos identificar es la edad. ¿Dónde se encuentra la edad? Se encuentra en la tupla datos, pero en la primer posición. ¿Listo? En la primer posición, el primer dato de esa tupla datos. Ahí está la edad de cada una de estas personas. Entonces yo voy a colocar un condicional. Si la edad es mayor o igual a 18 años, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agregar en mi diccionario clasificación, voy a agregar ese dato. ¿Listo? Pero ¿dónde tengo que agregarlo? Tengo que agregarlo en el subdiccionario que corresponde a la clave mayores de edad. Entonces, por eso es que voy a clasificación, ingreso a la clave mayores de edad, ¿cierto? Y agrego un dato, una clave ahí. Agrego una clave ahí. ¿Cuál es la clave que agrego? Agrego la clave nombre. ¿Por qué? Porque justamente es el nombre, pues, o la clave del diccionario personas. Y a ese nombre, a ese dato que estoy agregando, ¿cuáles son los datos que le voy a agregar? Pues toda su tupla correspondiente, ¿no? Que era lo que decía aquí. Coloque toda la tupla ahí, ¿no? Los valores sean las tuplas completas. Por eso estamos agregando el dato completo, la tupla completa. En caso contrario de que no suceda así, en caso contrario de que la edad no sea mayor o igual que 18, pues entonces simplemente agréguelo, pero a menores de edad. Y por supuesto que va a estar entonces sus datos aquí, ¿vale? Imprimimos clasificación para ver que todo esté funcionando bien. Observen, estudiantes, que aquí hay un ejemplo más de la importancia de la indentación, ¿no? Miren, el ciclo for para este, digamos, pequeño algoritmo va desde aquí hasta aquí, ¿listo? Todo eso es lo que va dentro del ciclo for. Pero, dentro de ese ciclo for, nosotros tenemos un condicional en este caso. Muchas veces podemos tener otro ciclo for, incluso dentro del mismo ciclo for, lo que sea, ¿cierto? Tenemos un condicional. Entonces, miren que la indentación para el condicional está aquí, justamente debajo de edad, para indicarle de que ese condicional pertenece al ciclo for, que no se vaya a salir de ese ciclo for, que ese condicional pertenece al ciclo for. Pero
El condicional tiene su propia indentación que está aquí, miren, clasificación está más adelantico todavía. Esa indentación de clasificación le está indicando que clasificación, que esta línea que está aquí, le pertenece al condicional y, por supuesto, el condicional al ciclo for y entonces lo comprende de esa manera. Aquí lo mismo. Pusimos el comando o pusimos else. Else significa simplemente que cuando no se cumple esta condición, pues haga esto otro que está acá, ¿no? Y en este caso particular, lo mismo. El condicional, perdón, la indentación nos está indicando de que esto es lo que tiene que hacer para el else. ¿Listo? Esto es lo que tiene que hacer para el else. Y todo eso, al final de cuentas, está dentro del ciclo for como tal. ¿Está bien? ¿Claro hasta ahí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Bueno, entonces quedaría ahí, ¿vale? Ven, verifiquemos a ver. Bueno, yo ni siquiera vi si teníamos algún menor de ahí, la verdad. Sí, por aquí está un menor de A. Entonces vamos a ver. En este caso particular, nos quedó entonces así. La lista, en mayores de edad, ¿cierto? Los datos del subdiccionario son Felipe, María, Andrés, Ángel, Luisa, Cristian, y los datos del subdiccionario correspondiente a la clave de menores de edad es simplemente Camila y a Luis Felipe, que son acá también. ¿Listo? Entonces, de esa manera se ha clasificado ese diccionario tanto en mayores de edad como en menores de edad. ¿Listo? Estudiantes, ¿claro hasta ahí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? De mi lado, no, muchas gracias, muy claro todo. Bueno, entonces, listo, pues bueno, hagamos una cosa. Como igual el viernes también tenemos evento, también tenemos CIPAS. Por el día de hoy dejemos hasta aquí. Con esto prácticamente termina el ejercicio 1. Miren que ya terminamos. El resto es hacer un análisis y comentar los resultados del ejercicio. Ya eso lo harían ustedes básicamente. Antes, por supuesto, recordarles que todo esto que hicimos aquí es solamente una manera de resolverlo, ¿no? Una manera de resolverlo. Muchos de ustedes pueden encontrar otras formas de resolverlo. No significa que la mía sea mejor o que la mía sea peor, no, son solamente otras maneras de resolverlo. No hay ningún problema con resolverlo de otra forma. No hay ningún problema con resolverlo de esta forma, ¿listo? Nosotros, bueno, las personas en general, digamos que haciendo ese proceso al principio también como entre comillas de repetición, también aprendemos. Entonces, también es válido si alguien dice, bueno, yo voy a ver la grabación de la webconferencia, pausa el video y hace pues una reescritura del código, digamos, hace cierto, el código nuevamente, lo rehace, digamos, y quedaría básicamente igual a este, no hay ningún problema, ¿listo? Así también vamos aprendiendo. Obviamente al final la idea es que ustedes hagan sus propios códigos, pero pues muchos de los que están aquí están apenas en sus primeros pasos, entonces también de esa manera vamos aprendiendo, ¿listo? Aquí miren que en esta partecita de acá yo estaba comenzando a importar los datos del drive, ¿listo? Básicamente así se hacen, sale un error es porque no he agregado pues el path, ¿cierto? No he agregado es dónde está el archivo, pero yo puedo colocar los datos, puedo colocar los archivos en mi Google Drive y llamarlos aquí en el Google Colab. Para eso simplemente tengo que importar la librería correspondiente al Drive y eso me dará acceso a todos los archivos que yo tenga en ese Drive y de tal manera pues que yo pueda colocar las bases de datos ahí o pueda colocar cualquier archivo ahí, llamarlo acá y poder trabajar con él. ¿Listo? Esto ya lo miramos el viernes, ya miramos, agregaremos aquí el path del archivo que queremos y revisaremos esto para que podamos cargar la base de datos que nos piden acá y poder desarrollar este ejercicio 2 como tal, ¿vale?
Bueno, estudiantes, entonces, por el momento, vamos a dejar aquí. Espero que hayan entendido un poquito. Por supuesto que siempre estamos atentos a las dudas, inquietudes que ustedes tengan. Y ya nos veríamos el viernes, ¿vale? Que estén muy bien, que descansen. Muchísimas gracias por la asistencia. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches para todos. Hasta luego. Muchas gracias. Igualmente.